Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero era, por supuesto, agradecer vuestra asistencia, también la asistencia virtual de toda la gente que nos seguirá por YouTube y, bueno, que sepáis que para mí es un gran honor el poder participar en un foro tan prestigioso como es como es el del Ateneo. Recogí el guante que me lanzó Vicente al acabar la anterior conferencia y voy a tratar de aproximarme al personaje. Esta es una tarea tan complicada como la de tratar de desencriptar los misterios que Dalí ocultó en sus obras, porque no se sabe muy bien cuándo empieza el personaje, cuándo sigue la persona y cuándo empieza el artista. Dalí entra en comunión con su propio surrealismo y al final es muy difícil separar de lo que es el Dalí persona, del personaje, del artista. Pero es lo que vamos a tratar de esta tarde, aclarar algunos conceptos. Como siempre digo, mi objetivo es que cuando acabe esta charla, pues que penséis que ha merecido la pena pasar un rato con nosotros aquí en el Ateneo. Fijaos, hay pocos casos en la historia en los que una persona genera tanta fascinación por su carisma, por la personalidad, por su magnetismo, incluso superior a la obra que hace. Por ejemplo, a mí se me ocurre en política, sería el caso de John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy suscita tanto interés la persona como la actividad que desarrolló. En música sería John Lennon. John Lennon también pues, es una persona tremendamente interesante. O, por ejemplo, podemos hablar de Gandhi, otra persona también muy importante. Y Dalí es un ejemplo paradigmático. Fijaos que Dalí solía decir que hablen de mí aunque sea bien. Era una de sus frases preferidas. Evidentemente, para mí, que Dalí es un mito, no puedo hacer otra cosa nada más que hablar de Dalí. Yo tengo un amigo que siempre me dice, el que busque miserias en los demás, que mire hacia sus adentros. Luego voy a evitar cualquier referencia escatológica de mal gusto sobre el personaje, porque al fin y al cabo era un ser humano, aunque yo tengo alguna duda también al respecto. Fijaos, Dalí, que tuvo reconocimiento mundial, más en Estados Unidos incluso que en España o en Europa. De hecho, el segundo museo más importante de Dalí está en Florida, en San Petersburgo. Fue el primer español que apareció en la portada de la revista Time y, paradójicamente, Barcelona tiene aún pendiente el homenaje a su catalán más universal, probablemente junto con Gaudí y Montserrat Caballé. Este hecho contrasta con que en Bolivia, y aprovecho para saludar a nuestros amigos y hermanos hispanoamericanos, os he puesto aquí una foto, porque en Bolivia nada más y nada menos que han puesto a un desierto el nombre de Salvador Dalí, que él nunca llegó a conocer, pero para que veáis la trascendencia del personaje que llegan a ponerle hasta un desierto. Y en Barcelona todavía aún hace falta que pongan o una calle o una fuente o alguna referencia al personaje. Os voy a comentar el plan de vuelo. Me gusta un poco adelantaros de qué va la conferencia. En primer lugar, os voy a hablar de los hitos, en mi opinión, vitales, son los resortes emocionales que hacen que la personalidad de Dalí se moldee y se fragüe. Luego os comentaré de dónde se inspira, tanto a nivel personal como profesional, y también os comentaré anécdotas, no solo de Dalí, porque no quería renunciar a compartir algunas anécdotas que no son de Dalí, pero que yo creo que os van a gustar. Respecto a las conferencias, ya que estamos en una de ellas, pues Dalí en alguna decía, esta conferencia va a ser tan breve que ya he terminado. ¿Alguna pregunta? Claro, esto generaba desconcierto. En otra charla le preguntaron, señor Dalí, ¿es verdad que usted no paga impuestos? Y dijo, ese tema lo lleva Gala y como la conferencia la doy yo, ella no va a decir nada. Vale. Pero os quiero comentar una anécdota de Einstein y de su chofer, también relacionada con las conferencias, que yo creo que os va a gustar. Fijaos, probablemente sea una leyenda. Cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, recorrió todo el mundo dando conferencias. Claro, nadie preguntaba nada porque nadie entendía nada. Entonces parece ser que su chofer le dijo, don Alberto, cuando usted quiera, yo que me la he aprendido como un papagayo, yo me caracterizo como usted, yo en algunas salgo y como nadie pregunta,
pues usted descansa. Entonces Einstein le dijo, me parece bien. Total, Einstein hizo de chofer, el chofer se caracterizó un poco de Einstein y llegó a una conferencia. Y la dio y nadie preguntó. Pero amigo, a la tercera alguien levantó la mano y preguntó al chofer de Einstein, caracterizado como Einstein. Y fijaos lo inteligente que era el chofer de Einstein, fue digno de ser el chofer de Einstein, porque ¿sabéis lo que respondió el chofer de Einstein? Dice, esta pregunta es tan fácil que voy a dejar que mi chofer la conteste. Fijaos, los principales hitos en la vida de esta, yo creo que es la diapositiva más importante de todas las que voy a comentar, porque de aquí vamos a entender el comportamiento, la actitud y la personalidad de Dalí. En primer lugar, tenéis que saber que este señor de aquí es el notario, el padre de Salvador Dalí, don Salvador Dalí Cusí. No hace falta ser un experto en psicología para adivinar el carácter de esta persona. Una persona muy autoritaria, muy intransigente. Dicen que cuando se ponía a chillar, los chillidos se oían en toda la Rambla de Figueras. Y además era notario, con el poder que da el notariado. El poder que da el notariado porque de alguna manera está dando fe, está acreditando ante la sociedad de cualquier acto que hagamos, incluido la muerte de uno. Fijaos, ya desde pequeño, me gustaría que os pusierais en situación de Dalí. Imaginaos que vuestros padres tienen un hijo y a los 22 meses el hijo fallece. Inmediatamente, para paliar esta pena, que es normal, sus padres se ponen otra vez en marcha y a los 9 meses y 10 días nace otro hijo, que es nuestro Salvador Dalí. Lo que hacen sus padres es, primero, le ponen el mismo nombre que al otro, ¿vale? Hay dos Salvador Dalí. Esto, en principio, no debería ser ningún trauma, hay muchos casos. Pero, ¿qué ocurre? Cuando es pequeño Dalí, ya en su habitación le ponen fotos del hermano fallecido y le hacen pensar que él realmente es el otro. Entonces, claro, aquí ya le genera cierta inquietud. Pero es que uno de los eventos más terribles que ocurren es que llevan al pequeño Dalí con 5 años al cementerio de Figueras, que es donde está enterrado su hermano, y le dicen, tú no eres tú eres la reencarnación de él. Claro, esto imaginaos el impacto emocional para un niño de 5 años. Dalí llegó a manifestar que él se enfrentó antes a la muerte que a la vida. Y todas estas excentricidades, salidas de tono, todo lo que él intentó a lo largo de su vida fue demostrar que él no era el Dalí muerto, que era el Dalí vivo. Y esta es una de las cosas más importantes que le pasa en su vida. De hecho, luego os comentaré alguna secuencia y lo vais a comprender. Luego ya tenemos que parte de la personalidad que se conoce de Dalí nace de que su padre le está diciendo que es la reencarnación del otro. Además de este evento que ya de por sí puede afectar y afecta a cualquiera, Dalí es expulsado 2 veces de su familia. La primera por la relación con Gala, que luego profundizaré, y en segundo lugar porque pinta un cuadro irreverente, que luego también tiene explicación dentro de la corriente del surrealismo. Dalí adoraba a su madre, pero el cuadro, total, fue expulsado y desheredado. Además fue desheredado, o sea, toda la herencia del padre de Dalí fue Ana María Dalí. La legítima fueron 132 euros, para que sepáis un poco la herencia que le quedó a Dalí. 16 veces cambió el notario de testamento y todo a favor de su hermana Ana María Dalí. Pero es que además, cuando Dalí era un adolescente, su padre le mostraba libros con enfermedades venéreas con fotos absolutamente espeluznantes. Fijaos, el exceso de mimo que le dieron a Dalí derivó en una hiperprotección para que no tuviera ningún contacto con ninguna enfermedad venérea y esto provoca una aversión por parte de Dalí del contacto íntimo con el otro sexo. Lo que quiere decir, porque le infundió pánico su padre las relaciones sexuales. El Dalí voyeur, que todos conocemos, porque era voyeur en todos los sentidos, no solo en el metafísico o en el... No, era en todos los sentidos voyeur. Tenía pánico al contacto
físico con el otro sexo deriva de la influencia de su padre al mostrarle fotos de enfermedades venéreas que le aterraban. Pero es que además su padre, para que veáis la influencia de su padre hasta qué punto llega, le llega a decir una maldición. Cuando él ya lo expulsa de la familia, lo deshereda, no queda contento con eso, sino que le lanza una maldición. Y le dice: morirás pobre, sin amigos y lleno de piojos. Y toda la vida de Dalí trató de que la profecía de su padre no se cumpliera. Cuando dicen que estaba obsesionado con el dinero, esto viene de este recurso, que su padre le lanzó una maldición. Y él estaba obsesionado que no quería ser pobre, Y de ahí viene la obsesión por el dinero. Dalí no sabía cuánto dinero tenía, porque el que manejaba las finanzas era Gala. Fijaos, cuando falleció, su herencia se estimó a euros actuales en 1.200 millones de euros. Y le comentaba a Antonio Pichot, que fue el director de los museos y que nosotros tuvimos el privilegio de conocer, estaba preocupado por si no tenía dinero para pagar a las enfermeras. Tenía un patrimonio de 1.200 millones de euros. Además, a los 16 años fallece su madre. Esto también provoca un impacto que todo el mundo puede entender. Pero este cóctel de emociones encima se ve amplificado porque es que su padre se casa con la tía de Dalí, se casa con la cuñada. Y, por si fuera poco, se entera Dalí por terceros. Le dicen: oye, nos hemos enterado que tu padre se ha casado con la tieta. Claro, Dalí ve que él está suplantando a su hermano muerto y ve que su madre está siendo suplantada por su tía. Luego, podéis imaginar que todos estos eventos pueden afectar emocionalmente a cualquier persona. La mejor definición que yo he encontrado de Dalí la da Albert Boadella, después de toda la investigación que he llevado a cabo. Y es que Albert Boadella dice que Dalí nació surrealista, pero que luego se profesionalizó. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, él ya lo era. Luego, en 1904 es cuando es el manifiesto surrealista de André Breton, pero es que él ya lo era. Y os voy a dar 4 pinceladas. Fijaos. Cuando era joven y alguien no le llamaba, no le prestaba atención, solía hacer 2 cosas. O se tiraba por las escaleras en el colegio de La Salle de Paterna, o se descalabraba contra una columna. ¿Y esto por qué lo hacía? Pues porque él quería demostrar que él era vivo, que no estaba muerto. Es absurdo, pero esto lo hacía. Y os va a sorprender más. De lo que más le gustaba era ponerse pinzas en la oreja y en la nariz solo para sentir el alivio al quitárselas. Esto tampoco es muy normal. Lo que os voy a decir no os lo vais a creer, pero Dalí daba duros a 4 pesetas. Este excesivo mimo que os he comentado antes hizo de Dalí un inútil para afrontar la vida cotidiana. No sabía que un duro eran 5 pesetas, y como veía que 4 eran más que 1, pues hasta que se quedaba sin dinero, para alegría de sus compañeros del colegio, daba duros a 4 pesetas. Bueno, y con el teléfono no os digo nada. O sea, el teléfono, cuando cogía el teléfono, que no había videoconferencia, pues él se ponía todo tieso, se arreglaba los bigotes, decía con parsimonia y solemnidad: ¡aló! Y estaba hablando por teléfono, que no tenía la necesidad de hacerlo, pero es que lo era así. Y de las mejores anécdotas que me han contado, porque hemos conocido a gente que estuvo partícipe, era cuando ya Dalí estaba muy mayor, que iba con su túnica blanca y su sonda nasal. Cuando las enfermeras trataban de trasladarlo del sofá a la cama, si no le ponían el himno nacional, es que no había manera de levantarlo. O sea, imaginaos la secuencia sonando el himno de España, como cuando antes acababa la tele, ¿os acordáis? Que salían los reyes y el himno de España, pero es que si no se agarraba y es que no había manera. Claro, esto lo hacía sin cámaras, sin periodistas. Lo que quiere decir que esta imagen que tenemos de Dalí, en parte es exagerada, pero parte es que la tenía muy interiorizada, porque estas cosas no son normales. 2 de las personas que más influyeron en Dalí, obviamente, fueron Gala y Amanda Lear. De Gala luego hablaré, y de Amanda Lear ya comenté en la anterior conferencia, que era su acompañante. Amanda Lear fue la tercera musa de Dalí. La primera fue Ana María Dalí, la segunda fue Gala y la tercera fue Amanda Lear. El último cuadro que deja sin pintar Dalí en Port Lligat está pintando Amanda Lear.
que es cuando fallece Gala. Amand Dalí aún vive en Francia, y probablemente sea la persona que más sepa de Dalí viva. Y luego, por último, la familia Pichot, de la que luego me voy a extender comentando algunas anécdotas que confío que os van a gustar. Bueno, aquí os he puesto dónde bautizan, aquí, dónde bautizan y dónde es el funeral de Dalí. Esta es en la iglesia donde se casó, que se llama la iglesia El Santuario de la Madre de Dios de Los Ángeles. Aquí es donde se casa. Es la tercera boda de Gala, porque primero se casa con Paul Éluard, luego se casa por lo civil con Dalí, y esta es la tercera religiosa, y la segunda de Dalí. Fue gracioso porque nada más casarse Dalí, enseguida fue al sacerdote y le dijo: es que me he enterado que el rito copto, que es un rito egipcio cristiano, me permite volver a casarme otra vez con Gala, después de que ya se había casado. Y el sacerdote le dijo: oiga, pues usted se va a Egipto y que le casen allí, yo no le voy a volver a casar. Pero que sepáis que quería que le volvieran a casar. Y al final os he puesto como anécdota una placa que encargué para recordar el feliz acontecimiento del matrimonio de Dalí, porque tampoco hay ninguna placa de conmemorativa en el santuario recordando la boda de Dalí. Esto me hizo recordar que en Liverpool, en la iglesia de San Pedro, igual que esta iglesia, hay una placa del 6 de julio de 1957 que recuerda cuando John Lennon y Paul McCartney se conocieron. Entonces me dije: oye, pues de Dalí vamos a poner otra porque esto lo merece. Dalí conoció a John Lennon, a Paul McCartney y a George Harrison. A Ringo Starr no, pero era amigo de ellos. Esta foto, que os pongo aquí a la izquierda, yo creo que es la única en la que Dalí está natural, que está totalmente tomada fuera de pose. Se le ve un Dalí relajado, sin la mirada esta con los ojos abiertos que solía poner, un Dalí que es consciente del éxito que tiene, un Dalí que es feliz, y a mí me encanta, porque es la foto que más representa lo que era el Dalí personal, que es de lo que estamos tratando hoy de averiguar aquí en el Ateneo. Fijaos, a su amigo Óscar Tusquets fue el arquitecto de la sala Mae West en Figueras. Entonces le decía: Tusquets, porque le llamaba así, no le llamaba Óscar o no, Tusquets. Le decía: ¿tú sabes la diferencia entre ser snob y ser dandy? Y claro, Tusquets le dijo: pues la verdad es que nunca me lo había planteado, no tengo ni idea. Y Dalí le dijo: pues no te creas que puedes ir tan tranquilo por la vida sin saberlo. Tú dices: bueno, pues explícamelo. Pues vale. Snob es el que se muere porque le inviten a una fiesta. Vale. Y dandy, pues es el que una vez que le han invitado, lo que hace lo imposible es para que lo tiren, para que lo expulsen. Y yo os digo que lo que persiguió toda la vida Dalí fue ser un dandy. El divino Dalí fue un dandy. Lo que buscó es que lo expulsaran de todas partes. Y aquí os pongo algunos ejemplos. Fue expulsado de la familia, eso ya os lo he comentado. Fue expulsado de Cadaqués. Hay una carta del padre de Dalí a Federico García Lorca, que era íntimo amigo, y le dijo: yo no sé dónde está mi hijo, pero usted sí que lo sabrá. Dígale que como lo vea por Cadaqués, no renunciaré a la violencia física para que no aparezca por esta tierra. Cadaqués es mi refugio y no lo quiero ver. O sea, fue expulsado de Cadaqués. De la Real Academia de Bellas Artes San Fernando. Segundo de carrera, no era ni rico ni famoso, y en un examen le preguntan por el pintor Rafael. 3 catedráticos de Historia del Arte. Señor Dalí, su turno, ¿puede hablarnos de Rafael? Esta anécdota es muy famosa. Y Dalí dijo: no me puedo examinar. Dice: bueno, ¿qué problema tiene? Dice: pues que yo, Salvador Dalí, sé más de Rafael que ustedes 3 juntos. Claro, no es que le suspendieron, es que le expulsaron de la academia. Y era la segunda vez que le expulsaban ya. Claro, imaginaos su padre, que le había pagado ir de Figueras a... Bueno, pero es que también fue expulsado de la casa de Portlligat. En la anterior conferencia ya os dije que cuando fallece Gala en Portlligat, Dalí abandona Portlligat. Deja su ropa, sus pinceles, sus cuadros, y él se autoexpulsa de Portlligat. Y cuando va al castillo de Púbol, que es donde está enterrada Gala, sufre un incendio en su habitación, que casi se muere, y también tiene que salir del castillo de Púbol y va a Torre Galatea, que es una torre que está en el Museo de Figueras. Pero es que la Torre Galatea también lo tienen que expulsar cuando ya está muy enfermo y se lo llevan al Hospital Comarcal de Figueras, que es donde fallece.
Y ya lo más surrealista es que lo llegan a expulsar hasta de su propia tumba. Como sabéis, hubo una demanda de paternidad por parte de una pitonisa, de la que luego hablaré de ella, y lo llegaron a expulsar de su tumba. Entonces, Dalí lo que quiso es que lo expulsaran de todas partes. Y en el fondo, lo que estaba era tratando de llamar la atención porque él no quería ser el hermano muerto, él era el vivo. Vicente lo ha comentado, Dalí era polifacético. A mí me gusta, los que recordéis la conferencia anterior, dodecaédrico, incluso rombicubo octaédrico. Recordaréis un cuadro que es retrato matemático donde se refleja una ventana. Fijaos, Dalí fue diseñador gráfico. El logotipo de Chupa Chup es de él, lo hizo él. Fue escultor. El ibis que está en el dormitorio de Portgigat lo hizo él con sus propias manos. Fue arquitecto. Los planos de la casa de Portgigat los hizo él. Fue escenógrafo. Alfred Hitchcock, Walt Disney y los hermanos Marx recurrieron a él para hacer películas. Las del hermanos Marx al final no se pudo hacer. Fue actor. En la película Un perro andaluz lo veréis vestido de sacerdote y cómo lo arrastran con unas cuerdas. Incluso cuando se fue a rodar la película Dune, que recientemente la han rodado, pero estoy hablando de la anterior, querían que él fuera el protagonista. Y él puso dos condiciones. La primera, que Amanda Lear fuera la protagonista, claro, le dijeron que no. Y la segunda, no podía ser otra, que es que quería ser el actor mejor pagado del mundo. Tampoco lo contrataron. Pero es que además, una de las cosas más importantes de Dalí es que era un showman, era un experto en marketing personal. Fijaos, después de Franco, el que más salió en los nodos fue él. 62 veces. 62 veces. Él decía que la televisión es el mejor instrumento de cretinización de la sociedad. Pero en la medida que él era famoso y el precio de sus cuadros subían, estaba dispuesto a utilizar este recurso. Y eso se lo dijo a Chicho Ibáñez Serrador, que es el padre de la televisión que conocemos. Y no es muy conocido que fue artista fallero. Fijaos, en 1954 diseñó la falla de la plaza del Ayuntamiento. Evidentemente, la figura más grande era la de él. Era la de él. Vuelvo a recordar el egocentrismo de dónde le viene, pues de lo que he comentado anteriormente. Dalí solía pintar cuando era pequeño, él nació en la calle Monturiol en Figueras, se subía a la azotea y había allí un lavadero. Entonces él solía allí pintar por ocio, ¿vale? Se ponía en el lavadero, llenaba de agua, se metía y pintaba. Pero hay un momento crítico en el que él decide ser pintor. Hay un momento absolutamente determinante. Cuando tiene 12 años, se pone enfermo y los médicos le recomiendan que salga de Cadaqués, que está al lado del mar, a un clima más seco. Y la familia Pichot, que ya era amigo del padre de Dalí, lo invitan a que se recupere en esta finca. Esta finca se llama el Molí de la Torre. La familia Pichot es una playa de artistas, pintores, escultores, pianistas, violonchelistas. Y lo invitan a pasar unos días a esta masía que hoy en día está al lado de Figueras. Y se puede visitar hoy en día porque la han restaurado. ¿Qué le ocurre a Dalí? Pues que un día, mientras está amaneciendo y se está recuperando de su enfermedad, ve cómo entran unos rayos de luz por la ventana e iluminan un cuadro. Y claro, se queda absorto, absolutamente alucinado, porque el cuadro empieza a brillar, como si tuviera purpurina. En ese momento él dice: me acabo de dar cuenta que la pintura es lo más importante de mi vida. Y es aquí, en esta finca, cuando tiene 12 años, cuando decide ser pintor. El cuadro se llama Crepúsculo de la Cala Jugadora, que ha desaparecido, un cuadro que no se sabe dónde está. El pintor lo tenéis aquí, Ramón Pichot. Ramón Pichot, tío de Antonio Pichot, el que fue director de los museos. Y como el cuadro ha desaparecido, yo aquí os he puesto uno que es similar, para que os hagáis una idea de cómo era. Y también le inspiró, evidentemente, el Cap de Creus. El Cap de Creus, aquí os he puesto el faro, y que sepáis que cuando se fundió la bombilla del faro, se la regalaron a Dalí, y es la que está hoy en día en la piscina en su casa. Qué casualidad que el año de construcción del Molí de la Torre y el año de construcción del faro del Cap de Creus sea el mismo año. Y los dos son básicos para la formación de Dalí. 1853.
En 1853 es la clave que revela mi tercer seudónimo en mi libro, porque es un homenaje a Dalí, a la familia Pichot y a uno de los sitios más espectaculares del mundo, que es el Cap de Creus. Ya he revelado el secreto. Además de los Pichot tener el Molí de la Torre, tenían otra casa, que estaba en la playa de Es Janer. Esta casa era de la familia Pichot, se la vendieron al padre de Dalí. Esta de que tenéis aquí. Esta es la casa original. Dos cosas brevemente de esta casa. La primera vez que se recita la obra de Federico García Lorca, Mariana Pineda, es aquí, es en esta casa. Y el cuadro que veis aquí a la derecha, que es Muchacha en la ventana, que hoy en día está en el Reina Sofía, se pinta desde detrás de esta ventana que veis aquí, que era un cuarto de baño. En el centro os he puesto la casa actualmente como está. Es la, digamos, como está hoy en día reformada, porque claro, no tiene que ver nada con la anterior. Es desde esta ventana, desde detrás, donde se pinta este cuadro. Esta casa es propiedad de Emilia Pomés. Igual que Salvador Dalí fue desheredado por su padre, Ana María Dalí, su hermana, también desheredó a su familia y le legó todos los bienes a su cuidadora, que era Emilia Pomés. Luego, hoy en día la casa es propiedad de Emilia Pomés. Incluso llegó a heredar hasta el nicho de la familia Dalí, que luego os enseñaré cuál es. Y ahora os voy a comentar brevemente dos anécdotas de la familia Pichot, que yo creo que os van a interesar. Una de las tías de Antonio Pichot era María Gay, que igual a algunos os suena. María Gay es esta persona, ¿vale? Esta artista, era la propietaria del Molí de la Torre. Fue una cantante de éxito mundial. Ganó muchísimo dinero, compró el Molí de la Torre. ¿Qué ocurre? La contrataron en México. Aprovecho para saludar a nuestros amigos de México, que sé que nos están viendo. Cuando la comitiva de artistas se dirigían hacia la capital, fue asaltada por unos bandoleros. Claro, cuando el grupo vio que María Gay dijo, nosotros somos artistas, dice, como no les podemos dar dinero, les podemos cantar. Entonces dijeron, pues bien. Entonces sentaron allí en derredor a los bandoleros y María Gay interpretó un fragmento de la ópera Carmen. Claro, los asistentes en aquel momento dijeron que no dejaban de aplaudir, incluso a algunos se les salían las lágrimas porque quedaron extasiados ante el canto de María Gay, que era familiar de los Pichot. Lo mejor fue que cuando acabó la actuación se acercó el jefe de la banda y le dijo, diga usted al presidente que antes de haber cantado para él, usted ha cantado para Pancho Villa. Y aquí tenéis a Pancho Villa. Entonces, antes de cantar para el presidente, que era Emiliano de las Heras, María Gay cantó nada más y nada menos para el mítico Pancho Villa. Y aquí os presento también brevemente otra anécdota de la familia Pichot. Fijaos, el cuadro de la izquierda es un cuadro de Picasso. Es una mezcla entre cubismo y surrealismo. Hay tres personajes. Y yo aquí os he puesto cada uno de los personajes en el orden en el que están. El cuadro se llama Los tres bailarines. Está representando una tragedia. Es una alegoría de la canción de Mecano, Cruz de navajas por una mujer. Os presento a los personajes. En primer lugar, Carles Casagemas, pintor, familia de artistas. Su hermana, Luisa Casagemas, la primera mujer en España que hizo una ópera. En el centro, con un peinado fantástico, Germaine, era modelo, era bailarina. Y a la derecha del todo, ya lo conocéis, Ramón Pichot, el del cuadro, que Dalí se quedó extasiado porque brillaba, porque estaba impregnado con mica, que es un mineral muy abundante en el Cap de Creus. ¿Qué pasa? Pues resulta que tenemos dos pretendientes y una mujer, pero al final Germaine, que luego era de Pichot, se casó con Ramón Pichot. Claro, Carles Casagemas, que estaba locamente enamorada de ella, pues tomó una de las peores decisiones que cualquier persona puede tomar. Una tarde, en el café Hipódromo, en París, estaba Germaine, estaban 4 o 5 amigos más, se levantó, hizo tintinear la copa, sacó un arma y disparó contra Germaine.
Aquella tuvo la habilidad de escabullirse bajo de la mesa y resultó ilesa. Carles Casagemas, pensando que la había matado, se quitó la vida. Y de hecho, si veis aquí, en el cuadro, aquí veis cómo porta el arma. Y aquí está Cruz de Navajas por una mujer. Este cuadro está en la Modern Tate de Londres porque Picasso era amigo de los tres. Y para Picasso fue un impacto emocional muy importante. Fijaos, siempre se dice el surrealismo, Dalí, la mejor definición de surrealismo. Cuando llegó Dalí a Nueva York le preguntaron, ¿cuál es la definición de surrealismo? Pues bueno, como si fuera el Rey Sol, dijo, el surrealismo soy yo. Y realmente es que lo era, como ya hemos visto. Yo defino el surrealismo de una manera muy rimbombante como psicoarte onírico automático. Esto para que lo entendamos. Imaginaos un medium que está poseído por un ente y empieza a escribir o a pintar, pero sin ningún filtro de ningún tipo. Pues esto es el surrealismo. Es una ventana abierta totalmente al subconsciente, sin ningún tipo de depuración, ni moral ni de ningún tipo. Una de las ventanas para acceder al subconsciente es el sueño. Y aquí arriba tenéis a André Breton, que fue el que hizo el manifiesto surrealista, durmiendo, es por eso. Y aquí tenéis el cuadro El sueño de Salvador Dalí, porque Dalí sale en muchos cuadros durmiendo. De hecho, él decía que cuando él dormía estaba trabajando. Y esto explica este movimiento surrealista que tan interiorizado tenía Dalí, pero genéticamente, desde que era pequeño, que cuando falleció, cuando fusilaron a Federico García Lorca, que era su mejor amigo, dijera olé. Porque fue una manifestación del subconsciente, sobre todo español, cuando mezcla el drama con la fiesta. Pero que nadie piense, por favor, que Dalí se alegró de la muerte de su mejor amigo, porque de las últimas palabras que dijo en su vida era el meu amic Lorca. Todas estas salidas de tono derivan de una interiorización total del movimiento surrealista, porque él ya lo era. ¿Qué le aporta el movimiento surrealista a Dalí? Pues sobre todo a su mujer. El movimiento surrealista se crea en París y cuando van a ver Paul Éluard, André Breton, van a ver a Dalí en Cadaqués, Paul Éluard se lleva a su mujer, que es Gala. Ya se vuelve ya solo Paul Éluard. Entonces, una de las aportaciones pues es que pues le aportó a su mujer, que es Gala. Y Gala abandonó a Paul Éluard. Y ya que estamos hablando de Gala, yo os diré mi opinión personal. Yo creo que la mayor aportación que hace Gala a Dalí, la mayor, es hacerle creer lo que realmente era, que era un genio. Era la exmujer de Paul Éluard, como ya lo he dicho, y Dalí le quita a la mujer, pero le pinta un cuadro. Bueno, este cuadro lo acabó heredando la hija de Gala, que luego la conoceréis, y fue subastado por 16 millones de euros. Gala era una mujer muy inteligente. En un momento determinado, Dalí le quiere regalar un diamante de una joyería de Nueva York. Y ella dice, no, mon petit, le llamaba mon petit. Dice, yo quiero el cuadro La cesta de pan. Si recordáis la anterior conferencia de La cesta de pan, yo tengo la convicción que hay un armiño oculto en la cesta de pan. Dalí primero pintó un armiño en un cercado y posteriormente pintó la cesta de pan. Claro, Gala, que estaba detrás de él mientras pintaba, fue testigo de excepción de que Dalí estaba haciendo uno de los mayores enigmas de la historia del arte. Y que vuelvo a reiterar que espero que algún día la Fundación haga una radiografía a este cuadro, porque la sorpresa será mayúscula. Gala fue la esposa, pero sobre todo fue la madre, fue la Yoko Ono del genio. Fijaos, es curioso, la relación entre Yoko Ono y Gala es muy similar, es muy similar. Son relaciones que la sociedad no entiende, pero, oye, que a ellos les sirvió para explotar su creatividad, tanto Dalí como John Lennon. Las mejores canciones de John Lennon las hace después de los Beatles. Y lo que le hizo Gala fue hacerse creer que era el genio, que era el maestro y que se comportara como tal. Bueno, Gala era muy enamoradiza, extraordinariamente enamoradiza. Tanto que se enamoró locamente de Jeff Feinhold, el intérprete de Jesucristo Superstar en la obra de Nueva York. Tanto se enamoró que casi arruina a Dalí, porque es que le daba cuadros, maletines llenos de dólares,
le llegó a comprar una casa en Long Island. Claro, y muchos problemas que tuvo Dalí con Gala no era porque se fuera con un amante, no, es porque creía que se iba a quedar sin dinero. Por cierto, el compositor de la ópera rock Jesucristo Superstar, ¿sabéis quién dijo el mejor intérprete del mundo quién era de Getsemaní? Pues el valenciano Camilo VI. Camilo VI, reconocido por el autor, el compositor de la ópera rock, fue el mejor intérprete de la ópera. Y luego Gala fue tremenda. Voy a contar 2 anécdotas para que veáis un poco su personalidad. El doctor Obiols, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Barcelona, va a Portlligat y cuando le va a entregar el informe médico del diagnóstico de Dalí, cae muerto en sus brazos. Cualquier persona diría, pues llamar a una ambulancia. No, ¿sabéis lo que dijo Gala? Lo tenéis aquí. Sáquenlo, no vayan a pensar que lo he matado yo. Claro, ¿esto qué me hace pensar? Pues que probablemente Gala, que disparaba todo lo que se movía, se abalanzó con intenciones probablemente románticas al doctor y claro, aquel le dio un shock y de hecho falleció. Luego tenemos en Portlligat 2 muertes, la de Gala y la del doctor Obiols. Pero es que además, un día hubo un pequeño incendio en Portlligat y apareció un conejito pequeño, un conejito. Entonces Gala lo cuidó, le puso nombre, lo alimentó y se iba haciendo gordito el conejo. ¿Qué pasa? Llegó en invierno y los Dalí siempre iban a Nueva York y a París. Entonces el servicio le preguntó a la señora, era como le llamaban la señora, qué hacían con el conejito, si lo seguían cuidando. ¿Sabéis lo que dijo Gala? Después de haberlo puesto nombre, haberlo cuidado, pues sí, lo podéis imaginar. Esta noche nos lo hace esa la cazuela. O sea, se comió a la mascota. Claro, esa noche no cenó ni Dalí, ni Artur Caminada, ni Paquita, ni nadie del servicio. Pero para que veáis el carácter tan extraordinario que tenía esta mujer. Fijaos, también se habla de Dalí, que se inspiró en el método paranoico crítico. El método paranoico crítico, que él, muy simpático, decía que ni él lo entendía bien, pero que le estaba haciendo ligeramente multimillonario, este método viene a decir una frase que es que lo que vemos está en la mente, no en las cosas. Fijaos, ¿os habéis planteado alguna vez cuándo se considera a alguien que es un genio? Porque uno puede ser un magnífico pintor, puede ser el mejor pintor del mundo, pero eso no le da la categoría de genio. Yo creo que cuando uno es un genio es porque crea un nuevo concepto, una nueva manera de interpretar la realidad. Y lo que está diciendo Dalí no es una tontería, es que está diciendo que lo que vemos no es lo que hay, es lo que nosotros tenemos en la mente. Por eso él pintaba cuadros con imágenes dobles, en el que cada uno veía imágenes diferentes. Cada uno veía lo que podía o lo que quería. Pero es que luego la física cuántica está demostrando que el observador está influyendo en el observado. Luego Dalí no solo crea un nuevo concepto, ¿vale? Que lo que vemos está en la mente, no en las cosas, sino que además luego lo corrobora la física cuántica. Una de las personas que más influyó en Dalí en este método paranoico crítico que subjetiviza lo que es la realidad fue Lidia Noguer, Lidia de Cadaqués, y aquí la tenéis hablando con Dalí. Lidia Noguer, un personaje fascinante. O sea, tenía asombrados a Eugeni d'Ors, a Picasso y sobre todo a Dalí. Era una persona muy pobre, pero tremendamente interesante. Decía una frase que cuando os la diga yo creo que alguno va a decir, esto yo me lo puedo aplicar a mí. La frase preferida de Lidia de Cadaqués era, la miel es más dulce que la sangre. Esto se refiere a que en ocasiones uno quiere más a gente que no es de su familia que a su propia familia, que a la gente de su propia sangre. Claro, esto en Dalí, esto casa perfectamente. Tanto le impactó la frase que el cuadro este que os pongo aquí, ¿sabéis cómo se llama? La miel es más dulce que la sangre. El original también está perdido. La última propietaria se cree que fue Coco Chanel. El que hay en el Museo de Figueras es el estudio, que es este que veis. Y, por cierto, esta persona que veis aquí decapitada, ¿sabéis quién es? Federico García Lorca. Luego Dalí, además de prever su propia muerte, también tuvo la precognición con la muerte de Federico García Lorca. Lidia de Cadaqués se creyó que era la protagonista de la novela La bien plantada de Eugeni d'Ors. Y, de hecho, el epitafio, que lo hemos visitado personalmente, lo redactó Eugeni d'Ors. Y Dalí pagó la lápida. Yo creo que fue lo único que pagó Dalí en su vida, porque siempre pagaba Gala.
Y Dalí, cuando firmaba un cheque, que sepáis, que le daba la vuelta y hacía un dibujito. Y normalmente no se cobraban, porque valía más la firma de Dalí que lo que tenía que pagar, que eso es una anécdota también muy conocida. Un crack. Inspiración científica, ¿vale? Pues ya me gustaría aquí presentaros a las personas que influyeron en el Dalí científico. Aquí, arriba a la izquierda del todo, tenéis Matila Gica y tenéis Luca Pacioli con la proporción áurea. Estas dos personas fueron las que influyeron a Dalí para enmarcar sus obras en geometría sagrada. Y os he traído el libro Luca Pacioli. Un libro como este es el que tenía Dalí en su biblioteca. Y Dalí, al leerlo, fue cuando se dio cuenta que la geometría sagrada le permitía enmarcar sus cuadros y generar puertas interdimensionales más allá de la pintura. Porque la geometría sagrada, de la que ya me extendí en la anterior conferencia, es básica en la obra de Dalí. También aquí os pongo a Rosalind Franklin, la verdadera descubridora del ADN. Este señor de aquí es René Thom. En uno de los últimos cuadros, Dalí pinta una de sus curvas, es la teoría de las catástrofes. Y este señor, que probablemente no conoceréis, pero sí que sabéis lo que inventó, Denis Gabor, premio Nobel, fue el que inventó la holografía. Todos eran amigos de Dalí. Bueno, Rosalind Franklin no. Tenía una relación muy estrecha y se nutría de ellos. Y, por supuesto, Fulcanelli. Fulcanelli con el libro de las moradas filosofales y el simbolismo hermético, tal. La pintura La cesta de pan, como ya os comenté, está basada en este cuadro. Fijaos, había dos conceptos en la vida de Dalí que más le atormentaban. En primer lugar era la existencia de Dios o de un creador, ¿vale? Dios tiene más connotaciones religiosas, de un creador, y la inmortalidad. A ver, demostrar la existencia de Dios con evidencias científicas utilizando razonamientos como silogismos o filosóficos, esto no tiene ningún sentido. Si queremos aportar pruebas científicas, tenemos que aprobar fórmulas matemáticas. Y yo es lo que voy a hacer. En mi opinión, hay tres fenómenos que demuestran la existencia de un creador. En primer lugar, la física cuántica. Esto ya lo adelanté un poco en el anterior. Fijaos, vamos a ver si estamos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo que el Big Bang era todo energía? En eso la física lo ha demostrado. Era todo energía. Aquí tenéis el experimento de doble rendija de Thomas Young. Lo voy a comentar por encima, porque es un poco complicado, pero yo creo que se va a entender enseguida. La energía son ondas electromagnéticas. Igual que estas, ¿veis aquí que son ondas? Es como si tiráramos una piedra a un estanque y hay una pared con dos rendijas. Entonces se va generando las ondas y llega un momento que chocan y el patrón que se dibuja del impacto son muchas rayas. ¿Vale? Tenemos claro que el Big Bang es energía y son ondas. Pero ¿qué pasa? Ahora venimos aquí. Esa misma energía, que en nuestro caso son fotones, le aplicamos detectores para saber por dónde va el fotón, si va por una rendija o por otra, pues ya no son ondas, se convierten en partículas, que es como si fueran canicas, se convierten en masa. Luego, en mi opinión, este es uno de los mejores argumentos para demostrar la existencia de Dios. A partir del Big Bang tuvo que haber una mente creadora, un observador inteligente que hizo que se convirtiera la energía en partículas, que es la dualidad muy famosa onda-partícula de la energía. Luego también tenemos constantes universales, la constante de Euler, de Planck. Estos son números, patrones que están en todo el universo. O sea, si son constantes es porque alguien lo ha puesto, porque si no, aleatoriamente no hubieran salido. Y luego también tenemos la geometría sagrada, de la que ya me explayé en la anterior charla, que también son patrones que se repiten en la naturaleza, en el universo, incluso en nuestro propio ADN. En nuestro propio ADN por una milésima. Acordaos que es 1,619, no 1,618. Y el segundo concepto que también le fascinaba a Dalí era la inmortalidad. Era, en primer lugar, la creación, lo que es la existencia de Dios o un creador, que ya vemos que hay evidencias para pensar que es así, al margen de la fe de cada uno, que esto es un tema personal, y de la inmortalidad. Aquí os presento un cuadro de Dalí. Se llama La planaria lúgubre. Y diréis, ¿y qué es la planaria? Pues fijaos, aquí lo he puesto muy amplificado. La planaria es este gusanito. Y además lo he puesto tan grande para que veáis que la forma es singular y veis aquí los ojitos, son estos de aquí. Luego Dalí conocía la existencia de la planaria lúgubre, de la planaria.
Este es un gusanito de agua dulce muy pequeñito. Tiene dos particularidades. Una, que si lo cortamos a trozos, cada parte reproduce el cuerpo entero. Es una alegoría de la inmortalidad. No es como el rabo de la lagartija, que solo sale el rabo. No, no. Aquí lo cortas y vuelve a salir un gusano entero. ¿Vale? Pero es que además tiene otra cosa muy curiosa. Un día hicieron un experimento, habida cuenta de esta facultad que tiene de autorreproducirse, y en una placa de un laboratorio, una placa Petri que llaman, de cristal, pusieron la comida del gusanito con un foquito de luz. Entonces, claro, los gusanitos enseguida relacionaron la luz con la comida. ¿Y qué hacían? Pues iban todos corriendo a donde había luz. Quitaban la comida, daba igual, los gusanitos iban donde había luz. Entonces, ¿qué hicieron? Pues algo un poco de carnicería. Le cortaron a todos los gusanos la cabeza, que se supone que es donde está la memoria, el sistema nervioso, aunque sea un gusanito pequeño. Pues ¿sabéis con la nueva cabeza qué pasó? Pues que volvieron a ir a la placa de luz, al foquito de luz, con una cabeza nueva. Luego esto demuestra que la memoria, como en el cuadro de Dalí, la persistencia de la memoria no está en el cerebro, puede estar en todas las células del cuerpo. Pero esto merece otra conferencia, probablemente. Ahora os voy a contar otra cosa que yo creo que os va a sorprender también. Fijaos, se dice muchas veces que Dalí se inspiró en Picasso, que es cierto, en Velázquez, en Giorgio de Chirico. Bueno, hay muchos autores, pero hay uno que, en mi opinión, es el que más inspiró. Y además, a mí que me gusta rescatar personas que están olvidadas, como Rosalind Franklin, aquí os voy a poner un ejemplo que yo creo que os va a gustar. Y además, os voy a proponer un reto, a ver qué os parece. Aquí os presento 4 pinturas. Me gustaría que cada uno de vosotros pensara cuál es de Dalí y cuál no. Fijaos la similitud de 2 a 2. ¿Cuál es de Dalí y cuál no? Pues bien, Dalí tenía un compañero, un amigo de su infancia, cuando estaba en Figueras, que se llamaba Ángel Planels. Y Ángel Planels es el autor de este cuadro, del primero. Y este es de Dalí. Este se llama El juego lúgubre. Pero es que aquí os presento el cartel que hizo para la exposición El surrealismo de España, que lo hizo Ángel Planels. Y el cuarto es también un cuadro de Dalí. Entonces, claro, la mayor inspiración que recibe Dalí para pintar cuadros de su estilo onírico, surrealista, le viene de Ángel Planels. Pensar quién influyó más en uno o en otro sería como en alguna canción saber si es más de John Lennon o de Paul McCartney. Pero sí que es verdad que aquí entran en comunión los dos y pintan estilos muy, muy parecidos. Ángel Planels nació en Cadaqués, en lo que hoy en día es uno de los restaurantes más emblemáticos del pueblo, que se llama Casa Anita. Y yo quería hoy también recuperarlo, porque hay genios que han influido en Dalí y que no son demasiado conocidos, en mi opinión. Los niños, esto también es un tema curioso. Dalí tenía pánico a los niños, igual que tenía pánico a los saltamontes, porque el comportamiento es totalmente irracional, imprevisible. De hecho, los niños iban allí y le llamaban al timbre y él salía con una escoba. Y lo sé porque alguno de ellos es amiga nuestra. Pero hubo una excepción, que fue Joan Figueras. Joan Figueras es el niño que os pongo aquí, que les hizo gracia, les cayó en gracia al matrimonio de Dalí. No solo fue modelo de muchos de los cuadros, y aquí veis cómo posa, y aquí también en Madame de Portligat es Joan Figueras, sino que es que jugaban con él y le traían regalos cuando iban por Estados Unidos. Aquí hay una anécdota muy simpática, y es que Joan Figueras, una vez Dalí, quiso llevarlo al cine a Barcelona. Entonces, como era, fue con el chofer y se presentó en la clase de dibujo de Joan Figueras. Imaginaos el revuelo que se armó en el colegio. Y el profesor le dijo, este niño pinta mejor que yo, así que le pone ya el sobresaliente que me lo llevo. Y se lo llevó. Pero es que lo mejor fue cuando fue al cine. Fueron a ver la película Veracruz, que alguno conoceréis, de Sara Montiel y Gary Cooper. Cuando van a la taquillera le dice, este niño es muy pequeño, no puede entrar a ver la película. ¿Sabéis lo que dijo Dalí? Pues dijo, primero, soy Dalí. Claro, esto ya, imaginaos las puertas que abre. Soy Dalí. Segundo, venimos de Cadaqués. Vale. Pero lo tercero fue lo mejor, que dijo, allí la tramontana nos encoge.
La tramontana sabéis que es el viento tan de la zona, ¿no? Bueno, pues no tengáis ninguna duda que evidentemente les dejaron pasar a ver la película. Sin embargo, Dalí, que no tuvo hijos, como sabéis, pero Gala sí que tuvo una hija. Aquí os he presentado una foto de Gala, joven, con su hija Cécile Éluard. No hace falta ser especialista en psicología para daros cuenta que la hija fue una hija no deseada. Es muy fácil, no es la típica imagen de una madre cogiendo a su bebé. Pero es que si veis la carita de la niña, que es de puro pánico, queriendo decir, Dios mío, ¿dónde he ido a parar? Y tanto que se lo imaginó, porque Gala no consintió ni en recibirla cuando estaba a punto de fallecer en Portlligat. El servicio llorando, diciendo, señora, tiene allá a su hija, usted está muy mal, quiere verla. Y Gala decía, di que no estoy. Y murió sin poderse ni despedir de ella. Bueno, pues son cosas que pasan. Ya comentamos que Dalí tenía una firma oculta, que es la firma de la corona líquida, que como alguien muy bien me preguntó en la última conferencia, porque yo aprendo más de las preguntas que de las respuestas, efectivamente está relacionado con la realeza, con la monarquía, y es un símbolo de inmortalidad, igual que el ADN, porque se va heredando de generación en generación. La monarquía es un símbolo. Él decía que era monárquico en sentido metafísico. Y he aprovechado pues, para comentaros un par de anécdotas también de firmas ocultas. Fijaos, en el Renacimiento, cuando la Iglesia encargaba un cuadro al pintor, al artista, no le dejaba que firmara. Decían que era un símbolo de ostentación. Luego, los representantes de la Iglesia sí que salían en los cuadros, pero bueno, esto es otra cosa. Fijaos, aquí tenemos el famosísimo cenáculo de Leonardo da Vinci. Esto merecería otra conferencia, pero os voy a contar solo de un par de cosas. Primero, aquí a la derecha, aquí os lo he puesto grande, hay un nudo en el mantel. Nudo en el mantel, probablemente lo conoceréis muchos de vosotros. Lazo atado en italiano se dice vincolo y hay una similitud con Vinci. Luego, Leonardo da Vinci firma el cenáculo, la última cena de Jesús, la firma con un nudo, diciendo, esto lo he pintado yo. Es muy curioso el cuadro, no voy a detenerme a explicarlo o dar mi interpretación, pero sí que quiero decir que no aparece el cáliz, no aparece el cáliz de la Santa Cena. Y aquí os he puesto el cáliz que tenemos en Valencia. El cáliz que tenemos en Valencia, en la catedral, es el más auténtico del mundo. Es del siglo I, es de Palestina y es hebreo. El de Indiana Jones nunca pudo ser el cáliz de la Última Cena, porque es de madera, material poroso, no es material kosher. Los judíos jamás hubieran utilizado una copa para poner vino en un vaso de madera. La copa realmente es este pedazo de aquí, está hecha de ágata. Hoy en día en Palestina hay museos y hay reproducciones de la parte de arriba. Hay otro cáliz en España que lo tratan de reclamar para ellos. Efectivamente, pero ocurre una cosa, que es que el cáliz, el otro cáliz, es tardorromano, es del siglo IV, entonces no es del origen. Sin embargo, os comentaré que el sudario de Oviedo, para que veáis que no esto es un tema de patriotismo, el sudario de Oviedo, que aquí se han dado conferencias del sudario de Oviedo, casa totalmente con la sábana santa y es auténtico y real. Fijaos, aquí ahora os presento la Escuela de Atenas de Rafael. Este cuadro está en el Vaticano. Por cierto, hay cuadros de Dalí en el Vaticano, que lo sepáis. Aquí también Rafael no podía firmar. ¿Y qué hizo? Pues en el cuello de Euclides, Euclides es el padre de la geometría, escribió 4 letras, R-U-S-M, Rafael Urbino Sua Mano. Luego también, con estas iniciales, él está diciendo que Rafael firmó. Y ahora os voy a proponer un reto. Fijaos, para que veáis, es que esto es muy interesante. Estos son los 2 hijos de John Lennon. Me gustaría que pensarais cuál es de los 2 el mayor, ¿vale? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Vale, pues os lo digo yo. El de la izquierda, Julian Lennon, es el hijo mayor de John Lennon, el que tuvo con Zinnia Powell, que también medio desheredó. Yo no sé lo que pasa con los genios, con sus hijos, que no sé, ahí siempre hay problemas. Y el de la derecha es el hijo que tuvo con Yoko Ono, que solo tenía 5 años cuando su padre fue asesinado
en el edificio Dakota en Nueva York, como sabéis. Claro, yo que sabía que John Lennon, cuando inventa la palabra Beatles, ya os comenté el significado que tiene, que no significa nada, y dije, ¿cómo le llama al nuevo hijo? Pues fijaos, le llama Sean Taro Lennon. El hijo de Yoko Ono se llama Sean Taro Lennon. Entonces yo digo, voy a buscar la etimología de estas palabras, a ver si hay algo oculto. Resulta que Sean, o Shen, es John en gaélico. Digo, ¿vale? Esto está bien traído. Es John, hace referencia a su padre. Pero, ¿qué significa Taro? Pues no os lo vais a creer. Pero es que Taro en japonés significa primogénito. Luego John Lennon le está dando la categoría de primogénito al que no lo es. Al que no lo es. Y de hecho, así se comportó con él, que casi tuvo que recurrir a los tribunales para reclamar al menos la legítima. Luego, las firmas ocultas no están solo en los cuadros, sino están incluso hasta en los nombres que se ponen por parte de los genios. Bueno, ya estoy terminando. Ahora vamos a ir a los últimos días de Dalí. Sabéis que Dalí tenía Parkinson. Lo más curioso es que hubo un estudio de la Universidad de Liverpool, no tiene que ver nada con los Beatles, de la Universidad de Liverpool, en el que una investigadora, Alex Forsyth, analiza pinturas de 7 pintores y se da cuenta que Dalí, cuando pinta este cuadro, que se llama Retrato de mi hermano muerto, aquí lo pinta mucho más mayor, porque ya os he dicho que él murió con 22 meses. Se da cuenta que Dalí empieza a tener síntomas del Parkinson 20 años que le diagnostiquen la enfermedad. Fijaos, 20 años. ¿Y esto por qué se detecta? Pues se detecta porque cuando uno escribe o pinta, tiene un patrón geométrico que luego con los años, con una enfermedad neurodegenerativa, va perdiendo. Y es a los 50 años, 20 años que de alguna manera acredita la medicina que Dalí tiene Parkinson, que esta investigadora, a partir de este cuadro, es cuando ya empieza a tener una enfermedad neurodegenerativa. Esto podría ser una magnífica arma para prevenirlo de manera anticipada. Fijaos, Pichot es el que le devuelve la ilusión después de que fallece Gala y está en el castillo de Púbol y luego en el Museo de Figueras, le devuelve la ilusión a Dalí por pintar. Antonio Pichot, repito, el que fue director de sus museos. Le decía, ¿por qué te crees que vengo a verte? ¿Porque eres mi amigo? No. ¿Porque eres un anciano? No. Yo vengo a verte haciéndome 50 kilómetros cada día de Cadaqués a Púbol porque eres Dalí. Y Dalí no puede dejar de pintar ni un solo día de su vida. Y consiguió que Dalí siguiera pintando. Dalí no perdió el sentido del humor ni cuando estaba a punto de fallecer, porque Pichot, para animarle, le decía, venga, Salvador, que los médicos están diciendo que los análisis han salido bien, que te vas a recuperar, y Dalí decía, no, si al final moriré completamente sano. Sabéis todos que el testamento lo hizo a favor del Estado español, y os voy a comentar las últimas palabras de Dalí. Las últimas palabras públicas, las últimas que están grabadas, podéis ver en YouTube, son: los genios no tenemos derecho a morirnos, porque hacemos falta para el progreso de la humanidad. Y luego decía, viva España, viva el rey, viva Cataluña. Las últimas palabras en la intimidad, dicho por las enfermeras que lo cuidaban, el meu amic Lorca, el meu amic Lorca. Los mejores amigos que tuvo Dalí fueron Lorca y Antonio Pichot. ¿Y sabéis lo que dijo antes del fallecimiento? Justo antes. ¿Qué palabra dijo? Justo antes. Él murió el 23 de enero del 89 a las 10:30 de la mañana en el Hospital Comarcal de Figueras. Lo último que dijo fue nada. No dijo nada. Con esa mirada tan expresiva, los presentes dijeron que nunca notaron tanto agradecimiento con la mirada por haberle estado acompañando en tan crucial momento. Luego, estas son las últimas palabras de Dalí. Este tema que os voy a comentar tiene cierta controversia, y ya estoy terminando, ¿eh? Fijaos. Aquí os presento 2 cuadros de Dalí. El de la izquierda está considerado oficialmente el último cuadro de Dalí. Se llama Cola de golondrina. Donde aquí veis, esta curva no es una S de Salvador, no. Esta curva es una curva matemática de la teoría de las catástrofes de René Thom. Luego Dalí aplica a los cuadros
cuestiones matemáticas. René Thom, que os lo he presentado antes. Este es el último cuadro, pero este cuadro de aquí está pintado en la misma fecha. Es en marzo de 1983, es cuando Dalí deja de pintar. Insisto, el de la izquierda es el último cuadro, un cuadro pintado por una persona de 78 años y con Parkinson. Fijaros las líneas tan definidas. Y el de la derecha, yo personalmente, a mí me hace pensar que es más factible que el último cuadro de Dalí sea este, que no este. Y os voy a decir mi opinión. Esto es mi opinión, ¿eh? En primer lugar, nada más por el trazo de la pintura se ve enseguida que no es de precisión matemática, alguien que le estaba temblando la mano. Este cuadro se llama Volveremos tarde, llegaremos tarde hacia las 5, camión de mudanzas. El título lo da Antonio Pichot. Fijaos, es un camión de mudanzas visto desde dentro. A mí me evoca lo que las experiencias cercanas a la muerte suelen decir, que es que al final de un túnel se ve la luz. Este es el primer ejemplo. Segundo, hay una persona hablando por teléfono. En aquella época era el teléfono fijo. Bueno, me hace pensar que está ya avisando a quien sea que ya va a ir para allá. Tercer lugar, hay una persona haciendo inventario. Bueno, esto nos recuerda al libro egipcio de los muertos con la balanza. Está sopesando los actos buenos de los que no son tan buenos. Pero hay un detalle que es el que a mí me hace convencer que este es el cuadro de un moribundo, de alguien que está a punto de trascender. Y es que aquí veis un 21. Y os sonará la teoría de un médico americano hace muchos años que dijo que el alma pesaba 21 gramos. De esto ha habido películas, hay canciones, hay estudios. Evidentemente, el alma no pesa, pero él lanzó su teoría. Claro, Dalí esto no lo sabía, que no era cierto, pero él ya lo puso. Él ya anticipó el peso de su alma. Luego, mi opinión personal es que tiene más sentido que el de la derecha sea el último cuadro de Dalí que no el anterior. Es verdad que el otro es más bonito, vale, pero bueno, este yo creo que es el verdadero, pero es mi opinión personal, ¿eh? ¿Qué pasa? Que esto no se acaba cuando muere Dalí, ¿vale? Tras el fallecimiento de Dalí, al cabo de unos años, se recibe una demanda de paternidad por parte de esta mujer de aquí, que es Pilar Abel. Logró la exhumación de Dalí. Vamos a ver, esto se podía haber evitado. Y se podía haber evitado de la siguiente manera. En primer lugar, si la juez hubiera pedido una fianza a Pilar Abel por el coste de la exhumación, evidentemente no lo hubieran exhumado. En segundo lugar, si hubieran consultado el informe médico del médico que operó a Dalí de la próstata, pues hubiera visto que Dalí no podía tener hijos. Probablemente era estéril. Ahí hubiera acabado también. En tercer lugar, podían haber recurrido a Jongueras, uno de los mejores amigos que tuvo Dalí. Jongueras, ya fallecido, conserva mechones del cabello de Dalí. También podían haber sacado del ADN. Y en cuarto lugar, también podían haber recurrido al Museo de San Petersburgo, donde está el cuadro Torero alucinógeno, donde ante la insistencia de la familia Reinhold Mors de llevarse el cuadro, el torero alucinógeno, pues no tuvo mejor idea Dalí, a ver cómo lo digo, de impregnar con barniz natural, orgánico, el cuadro de donde se podía haber sacado las muestras. Hasta aquí puedo leer. Además, fijaos, la demanda de paternidad de Abel Alonso era una cuestión de Estado. Y cuando una cuestión es de Estado, esto ya aquí cambia la cosa. Si se hubiera demostrado que era hija de Dalí, pues la bonita cifra de 300 millones de euros es lo que se tenía que haber pagado a esta mujer. Y luego os digo una cosa, nada hubiera hecho más feliz en su vida, incluso más que el toisón de oro, que incluso yo se lo pedí al rey, que por cierto está aquí en Valencia, con los damnificados de la Dana, que también todos nos unimos al dolor. Nada le hubiera hecho más feliz a Salvador Dalí que le hubieran dicho que iban a extraer su propio ADN. O sea, el Dalí espiritual estará encantado de esta historia, porque para él era un símbolo de inmortalidad y que su cuerpo, la ciencia haya sacado ADN, esto le hubiera fascinado y yo estoy seguro que le fascina. Vale, esta es la última diapositiva que os voy a comentar. Lo he llamado un trencadís del descanso eterno.
Esto no lo vais a encontrar en ningún lado, porque no os podéis imaginar el esfuerzo, mi mujer me ha ayudado también, de buscar todas estas tumbas donde están, porque es que no están fáciles ninguna. La única que está fácil es la de Dalí y Gala, las demás no. Lo llamamos trencadís, ¿vale? Es como un mosaico surrealista. Un trencadís, diferentes azulejos o mármoles que muchas veces no tienen que ver uno entre otros, pero que al final los he juntado. Yo he tratado de unir lo que ni la vida unió, ni la muerte tampoco. Y os voy a comentar brevemente cada una de estas tumbas. En primer lugar, esta la conocemos todos, Dalí está enterrado en el Museo de Figueras y ya expliqué por qué no está en el de Gala, en el de Púbol, perdón. Aquí en Púbol está Gala, Gala está aquí a la derecha. La tumba de la izquierda está vacía, porque en el último momento, como sabéis, quiso ser enterrado en la cúpula geodésica por el motivo que expliqué en la anterior conferencia. Esta tumba es del padre de Dalí y de su hermana, propiedad de Emilia Pomés. Está en Cadaqués, en el cementerio de Cadaqués. Desde esa tumba se ve la casa de Dalí de Portlligat. Luego, ni muerto le quitó ojo el padre de Dalí a Salvador Dalí, ni muerto. Hoy en día esta lápida no está así, porque falleció un familiar de Emilia Pomés y entonces ahora la han puesto más pequeña y ya no se ve, pero está en el cementerio de Cadaqués. Y esta imagen es la que yo creo que se quedó grabada eternamente en la imagen de Dalí, en el cerebro, porque esta tumba es la del hermano de Dalí. Está en el cementerio de Figueras y fue cuando llevaron al niño de 5 años y le dijeron, tú no eres tú eres la reencarnación del que está ahí. Y esto está en el cementerio de Figueras. Fijaos que no hay ninguno que esté muerto, o sea, enterrado junto. Aquí abajo a la izquierda está la madre de Dalí, que ya os he comentado que falleció cuando Dalí tenía 16 años, y el abuelo paterno. El abuelo paterno, el padre del notario, debido a una paranoica extrema, acabó también quitándose la vida. Está enterrado en Barcelona, en el cementerio de Poblenou. Esta es la tumba de Lida de Cadaqués. Está en el cementerio de Agullana. La hemos visitado personalmente. El epitafio lo podéis buscar en internet. Es fascinante. Está escrito por Eugenio d'Ors. Y como os he dicho, la lápida la pagó Dalí. Y también aquí os he puesto las tumbas que están en Francia de la hija de Gala, y del exmarido de Gala, de Cécile Éluard, que ya falleció, y de Paul Éluard, que ya falleció. Y voy a terminar reiterando mi agradecimiento a todos vosotros y a los que nos vean por YouTube con una frase mítica. Si en la anterior conferencia os di una frase de Charles Chaplin, aquí voy a rescatar nada más y nada menos que a Leonardo da Vinci. Y la última frase que escribe Leonardo da Vinci, el último manuscrito, 1518, lo último que escribe Leonardo da Vinci, imaginaos, es como si fuera su epitafio. Es una frase que todos recordaréis cuando os vayáis esta tarde de aquí. Es una frase tan genial como simpática y es con la que quiero terminar esta conferencia. Y Leonardo da Vinci en 1518 dice, yo creo que aquí lo dejo porque se me enfría la sopa. Muchas gracias por vuestra atención.